Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedios.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, el estado de la salud pública en El Salvador. Para ello, hemos invitado al presidente del Colegio Médico de El Salvador, el doctor Milton Brizuela. Como siempre, pongamos el tema en contexto. Bienvenidos. En contexto. Durante años, la salud pública en El Salvador ha sido tema de controversia. Si bien es cierto que las asignaciones presupuestarias se han incrementado año con año, estas al parecer no se logran materializar en mejoras concretas en los hospitales públicos. Sin embargo, los titulares de la salud defienden y aseguran que la llamada reforma de salud sí ha logrado parte de su cometido. Los más de 662 millones de dólares que han sido solicitados como partida presupuestaria para el próximo año representan un incremento de 39.7 millones, que de ser aprobados el Ministerio de Salud sería uno de los más favorecidos. Pero el día a día en los hospitales de nuestro país revelan otra realidad. El desabastecimiento de medicamentos sería uno de los tantos males, y el cual representa un sustancial desafío con importantes efectos en la economía de los pacientes. A lo anterior se suma la falta de insumos médicos que incluso ponen en riesgo la vida de quienes los demandan. Gremiales como el Colegio Médico han asegurado que la salud pública en El Salvador claramente ha sufrido un retroceso. En contexto. Me encuentro ya con el presidente del Colegio Médico de El Salvador, el doctor Milton Brizuela. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirnos a su audiencia. Doctor, quiero comenzar con este enunciado, con esa aseveración que ustedes han hecho como gremiales. Díganos la verdad, ¿por qué aseguran que la salud pública en El Salvador ha sufrido un retroceso si históricamente siempre ha tenido algunos problemas? Sí, bueno, nosotros, al igual que el resto de la población, vimos con buenos ojos las propuestas del actual gobierno cuando en su época las lanzaba sin ver qué es lo que iban a desarrollar en realidad. Todo el mundo esperaba un cambio y desgraciadamente ese cambio en el tema de salud nunca llegó. Se han hecho esfuerzos, los cuales no solo los ha hecho el actual gobierno, se hicieron desde antes esfuerzos por modernizar el sistema de salud de nuestro país, siempre siguiendo lineamientos, los cuales han surgido de la reunión que los ministerios de salud de toda Latinoamérica han tenido a través de OPS, y pues siguiendo estos lineamientos se han hecho esfuerzos para tratar de aumentar la cobertura de atención, extenderla, dar un mejor servicio, pero desgraciadamente cuando lo contrastamos con la realidad que vive día a día nuestros pacientes y que vivimos nosotros como médicos a la par de ellos, pues no se ha visto un avance sustancial. Se hizo un esfuerzo con el desarrollo de un programa de atención primaria conocido como ECOS, que era solo uno de los ejes de la reforma que el gobierno dice que ha desarrollado y que ha sido exitosa, y nosotros desgraciadamente tenemos que estar en contra de esa afirmación porque ese éxito no lo hemos palpado en forma técnica, no hemos logrado tener datos exactos de cómo esa reforma ha impactado positivamente. Ustedes han utilizado la palabra maquillaje para lo que el gobierno, el Ministerio de Salud ha dicho o dado datos sobre los ECOS. ¿A qué se refiere? ¿Por qué maquillajes? Bueno, les comento. El programa en sí es, digamos, acercar la asistencia sanitaria preventiva principalmente, pero con algún objetivo curativo o de identificación de algunas enfermedades en forma temprana, pero en la realidad quien en su mayoría va en estos equipos es un médico que está en una formación, un médico que está en el periodo, en pregrado, que está haciendo el año de servicio social para graduarse como médico, que lógicamente sus conocimientos, su experiencia
tienen ciertas limitantes. Entonces, la capacidad de este médico de poder identificar en forma temprana algún tipo de enfermedades y poderlas tratar o poderlas referir a donde exista un médico con experiencia para tratarlas, son bien pocas. Y este solo va a estar un año. El próximo año es otro médico que va en ese mismo proceso. El que va a llegar tiene que conocer, tiene que aprender, y en todo ese proceso el que sufre muchas veces son los pacientes porque no se tiene la adecuada supervisión de alguien con más experiencia. Además, tenemos que poner otros ejes transversales que suceden en nuestro país. La violencia social, el dominio territorial que tienen las pandillas, también limita el trabajo de estos equipos en las comunidades. Bueno, ya en el transcurso del año evidenciamos, hubo una promotora de salud que la asesinaron haciendo su trabajo. Algo que a la mayoría se le olvida, pero es algo inconcebible, pues. Realmente el personal de salud, aún en situaciones de guerra, tiene que ser respetado. Y es algo que en el país no sucede. ¿Significa entonces que en espíritu el proyecto es bueno, pero en la práctica falla? Sí, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho. Creemos que la ruta de tener una atención primaria efectiva, desgraciadamente tenemos un esquema de atención primaria, pero no es efectivo. Es la ruta que el país debe de seguir, ¿verdad? Tenemos que hacer eficiente el sistema y que el primer nivel de atención, que son las unidades de salud, que son los ECOS, tenga personal capacitado, tenga personal debidamente incentivado, ¿verdad? Personal debidamente preparado constantemente. O sea, esas inversiones las debe de hacer el Estado. O sea, debe preparar académicamente al profesional para saber identificar todo tipo de enfermedades y saber en qué momento referir a ese paciente. Y que el segundo nivel de atención, que son los hospitales departamentales, municipales, que tengan la capacidad resolutiva de atender a las personas y resolver su problema de salud en su lugar de origen. Entonces, ¿pero qué es lo que vemos? Hospitales del área metropolitana saturados, atendiendo pacientes que no deberían de ser atendidos en un hospital especializado. El Hospital Rosales, el Hospital Benjamín Blum, el Hospital Nacional de la Mujer, no deberían de estar haciendo muchos de los procedimientos que hacen, que se gastan recursos, que la atención es mucho más cara, porque es más caro atender a un paciente en un hospital especializado por todo lo que conlleva tener personal más calificado, más personal, más equipo, que atenderlo en un hospital de segundo nivel. Desgraciadamente, no se ha comprendido que yo tengo que trasladar personal, digamos, médico especializado a esos hospitales, pero para que ellos se vayan necesito darles algún incentivo adicional. Y eso sucede en cualquier país del mundo, ¿verdad? En los países de primer mundo, donde han superado esa brecha de atención sanitaria, en esos países al médico especialista que se va a las provincias le pagan más que al médico que se queda en la capital, porque lógicamente él o se tiene que trasladar o tiene que buscar vivienda si no es de la zona, tiene que acomodar a sus hijos en colegio. Entonces, todo eso se tiene que pensar, porque al final yo puedo hacer un plan bien estructurado en un escritorio, con documentos que me los puede avalar cualquier organización internacional y decir, sí, está bien hecho. Y si yo le presento resultados en papeles, pues fabuloso. El problema es contrastarlo con la realidad. La asignación presupuestaria a los equipos comunitarios de salud de alguna manera tampoco son suficientes. ¿Es esto de alguna manera a propósito? Pues esperaríamos que no fuera a propósito, ¿verdad? Porque el tema de salud es un tema tan sensible para un país, porque pues sí son personas que sufren, que andan rebotando entre unidades de salud, hospitales, de todos los niveles, y muchas de esas personas terminan falleciendo. Pues, o sea, si fuera a propósito, fuera algo realmente una mente muy oscura, ¿verdad? Nosotros creemos que mucho tiene que ver con la incapacidad. O sea, se ha incrementado el presupuesto, prácticamente se ha duplicado el presupuesto que tenían antes del 2009, que llegaron al poder el partido de gobierno, pero también inflaron la cartera de salud con personal sin mucha capacidad técnica, hicieron mucha más burocracia de la que existía. Para ponerlo en contexto,
existía un viceministro de salud, el ministro, un viceministro de salud y un director general de salud. En este momento hay 2 viceministerios de salud, hay un director del tercer nivel, hay un director del segundo nivel y hay un director del primer nivel. De eso, de la burocracia en el sistema de salud, si quiere, doctor, hablamos en la siguiente pausa. Vamos a una pausa comercial, no nos cambien. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Fuimos a la calle y en nuestra sección Lo que dice la gente preguntamos: ¿cómo califica el actual sistema de salud pública en el país? Y esto es lo que nos dijeron. Lo que dice la gente. Pues malo, sinceramente malo, porque tantos lugares de unidades de salud en parte del país que están en pésimas condiciones para brindar lo que es salud a los pacientes. Hospitales igual, tenemos el caso de Rosales, de tantos comentarios que hay, que la infraestructura, los baños, o sea, la gente enferma y está en los pasillos durmiendo, son cosas que no se le da solución. Las unidades de salud, llega la gente a ver si la atienden por emergencia y lo que hacen es decir, siéntese ahí, allá al rato atienden, o si es posible, ven que la gente está muriendo y no la atienden. Sin embargo, tiene que ser la atención más eficaz cuando una persona llega por emergencia. Pues igual como le comentaba, soy trabajadora pública, ¿va? Y justamente en el área de salud, siempre con vacíos de recursos y de presupuesto en cuanto a materiales. Sí, falta mucho. Bueno, dependiendo de algunos lugares, ¿verdad? Si hablamos del seguro, dependiendo de los lugares que a veces frecuentemos, ¿verdad? En algunos lugares sí nos atienden bien y en otros lugares no. Depende del personal que esté en cada institución. Bueno, el servicio no está tan bien que se diga. Más que todo en los públicos, siento yo, que no tienen casi medicamento. A veces la gente no la atienden y a veces ni camillas hay para atender. Bueno, en mi caso, yo hace poco fui al seguro, no había ni sillas de ruedas ni camillas para atender a las personas que iban en estado bien grave. Entonces yo siento que falta bastante para que sea mejor la salud pública. Lo que dice la gente. Doctor Brizuela, lo que dice la gente contrasta de alguna forma con lo que platicábamos hace un momento y usted anunciaba que los presupuestos de salud históricamente han venido recibiendo un incremento. Pero entonces díganos la verdad, ¿qué se hace ese dinero? Pues ahí es donde a nosotros se nos complica un poco hablar porque muchas veces no se tiene toda la información. Pero yo le quiero comentar, en el informe de labores que hace el Ministerio de Salud, por ejemplo, donde ellos detallan cómo entre comillas, se gastan el presupuesto, habla de que en las oficinas administrativas del Ministerio de Salud se gastan cerca del 15% del presupuesto, que uno puede decir es poco, ¿verdad? Pero un presupuesto de 640 millones de dólares, el 15% anda por 90 millones de dólares. Si lo comparáramos con una empresa y que la empresa tuviera que invertir ese dinero solo en pago de salarios, estaría bien complicado para tener algún tipo de rentabilidad. En este caso, como estamos hablando de un ministerio que la rentabilidad generalmente se tiene que medir con satisfacción del usuario, lo vemos en lo que opina la población. O sea, no es que el colegio médico o no es que Milton Brizuela nos caiga mal las autoridades. Nosotros, tradicionalmente, el colegio médico ha tenido una postura crítica. En este momento, que estamos en una época electoral, lógicamente cambiamos la dinámica y además de críticos, estamos preparando una propuesta para ser propositivos, porque todos estos problemas tienen solución. La gran desventaja que hemos tenido con el actual gobierno,
como le mencionaba, ha saturado de muchas personas dentro de las áreas administrativas y se ha contratado poco personal operativo asistencial. O sea, se ha enfocado más en contratar activistas políticos, amigos o gente cercana al partido político que contratar técnicos que vayan a ofrecer la asistencia a la población. Entonces, vemos, digamos, personal de enfermería atendiendo en pacientes hospitalizados, muchas veces una enfermera para atender a 40, 50, 60 pacientes en un turno nocturno. Y lo ideal en un país de primer mundo que no puede atender más de 7 pacientes. O sea, lógicamente el que está ingresado con necesidad, con dolor o que le cumplan medicamentos, cuando llega su horario, la pobre enfermera anda atendiendo al número 15 y le faltan 30 más para llegar a él. Entonces, ¿quién es el culpable para el paciente? La enfermera o el médico. Pero al final, la falta de recursos es lo que se necesita. Nosotros lo hemos hablado públicamente, en privado con las autoridades, que estas deficiencias se tienen que solventar. Tenemos personal con sobrecarga laboral, personal cansado. La práctica o el personal sanitario en todo el mundo es claro que sufre un nivel de estrés laboral diferente al resto de profesiones, porque uno no solo es el cansancio físico. Cuando un médico evalúa a un paciente en situaciones de emergencia, el médico tiene que digamos, ver la sintomatología del paciente y en su mente elucubrar con todos los conocimientos que ha adquirido y la experiencia a través de los años y saber y tomar decisiones en fracciones de minutos o en segundos que pueden significar la evolución del paciente hacia la vida o hacia la muerte. Doctor, pero hablando de recursos, usted acaba de usar una palabra, falta de recursos, pero estamos hablando de un incremento del presupuesto de salud, entonces, ¿es mal manejado, es mal invertido o al Estado le conviene tener una población enferma? ¿De qué estamos hablando acá? Mire, tradicionalmente, si usted se fija en todas las campañas electorales, son los mismos temas que utilizan, y no solo para las presidenciales, sino para diputados y alcaldes, que vamos a resolver el tema de salud, que vamos a resolver el tema de educación, que vamos a resolver el tema de seguridad. Pero lo utilizan desgraciadamente. Nosotros vemos ahorita en campaña todos los partidos políticos haciendo brigadas médicas, hasta el actual gobierno. O sea, llevar salud en una campaña significa que está aceptando que ha fracasado en la gestión. Se supone que una persona que no tiene necesidad de ser atendida no tendría por qué ir a buscar esa solución con alguien que evidentemente está queriendo influir en el voto a cambio de darle una atención de salud. Entonces, ese es el llamado que desde la gremial hemos hecho siempre. Señores políticos, nosotros como gremiales les hacemos el llamado a que no utilicen esas necesidades de la población para, digamos, conseguir votos. Mejor resolvamos el problema. Estamos claros cuál es la ruta que se tiene que seguir. El Colegio Médico ha liderado la construcción de una propuesta en la cual han participado las universidades que tienen facultad de medicina, han participado las organizaciones sindicales de trabajadores de salud, han participado médicos que ya han tenido experiencia de estar en el ministerio, nos han compartido sus experiencias, hemos escuchado asociaciones de pacientes, los cuales también tienen sus necesidades particulares y se tienen que ser escuchados. Nosotros el 10 de enero, en la noche, vamos a hacer esa presentación a todos los candidatos a la presidencia. Esperamos que lleguen todos, pues porque ya evidenciamos que en una práctica democrática como un debate, hubo un candidato que no asistió. Nosotros sí esperaríamos que llegaran todos, porque al final no nos interesa que sea un partido político único el que gane y que lleve las soluciones. A nosotros nos interesa resolver las problemáticas. El tema de la salud pública esta noche en Díganos la Verdad, no nos cambie. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez.
Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ante la pregunta, los gobiernos de Arena y el FMLN hicieron cambios significativos en el Sistema Nacional de Salud Pública. El doctor Álvaro Ernesto Palacios tiene la otra opinión. La otra opinión. El gobierno de Arena hizo una gestión hospitalaria al construir el Hospital Sacamil. El Hospital Sacamil se caracterizaba por ser un hospital prácticamente de tercer nivel. Tercer nivel quiere decir que se miraban todas las especies. Pero dada la explosión demográfica de esa zona norte, obviamente el Hospital Sacamil empezó a perder parte del esplendor con que empezó. Una cosa que sucedió en el tiempo del señor Saca es que quitó las cuotas voluntarias, que eran sencillamente 2 colones. Con la ayuda de gobiernos amigos tales como Japón, se crearon varios quirófanos, que es muy importante. No olvidemos que también la explosión demográfica de San Salvador hizo que los servicios del hospital colapsaran, y obviamente de 100 o 1000 medicamentos que están en el cuadro básico, es imposible para ningún país, ni Latinoamérica, salvo los europeos, de que tengamos un centro hospitalario o unas estancias de medicamentos completas. Siempre tiene que fallar. El FMLN también construyó obligadamente el edificio de la mujer, pero estructuralmente un edificio que se terminó rápidamente durante la gestión de Mauricio Funes para entregarlo. La otra opinión. Doctor Brizuela, ¿los cambios que se han hecho en los últimos años son suficientes para mejorar el sistema de salud pública, tomando en cuenta, todos los problemas que estamos mencionando? Mire, nosotros lo que siempre hemos criticado es que desgraciadamente cada quinquenio se llega a cambiar la visión hacia dónde se lleva la atención sanitaria, y no necesariamente cuando hay alternancia. Lo evidenciamos aún en estos 2 gobiernos del FMLN. Hubo un impulso al inicio de desarrollar una reforma, la cual desgraciadamente se ejecutó mal, pero el actual gobierno no le dio el mismo impulso. No tuvo los mismos enfoques, no tuvo la misma visión, y así ha sucedido también en los gobiernos de Arena. Entonces, por eso es que el Colegio Médico propone que nos planteemos una visión estratégica a mediano y largo plazo, en la cual se comprometan todos los partidos políticos a seguir esa ruta estratégica. Porque, como lo mencionaba el doctor Palacio, el Hospital Sacamil fue un ejemplo de gestión, pero tenía una ventaja: el cobro de esa cuota voluntaria. Eso le generaba al hospital un ingreso mensual que le daba capacidad de tener esa autogestión que ahora no tiene ningún hospital. En esa época le ingresaba aproximadamente en colones, un aproximado de 1 millón de colones. De eso el hospital podía comprar los medicamentos que no le había abastecido al ministerio y que los necesitaban sus pacientes. De eso el hospital podría comprar el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos. De eso podía hasta contratar personal que lo necesitaba. Y le pongo un ejemplo: en el Hospital Sacamil, el gobierno de Taiwán donó un tomógrafo el año pasado, o quizás ya tiene 2 años. No funciona, o se toman, pero no hay radiólogo, porque no han podido contratar un radiólogo que llegue a hacer la lectura de estas tomografías, porque el salario no es atractivo. Le quieren pagar $250 a un médico subespecialista para que llegue a hacer eso, y nadie ha querido llegar. Entonces, se está desperdiciando un equipo, el cual tiene su vida útil, y hay tantos pacientes con necesidad que llegan todos los días. Entonces, y así ha sucedido con varias inversiones o varios gastos, porque cuando uno el dinero lo gasta y no tiene un retorno social, en el caso de salud, realmente no es una inversión lo que se convierte en un gasto.
La ministra de Salud en su momento dijo que el desabastecimiento, o una de las razones del desabastecimiento de medicamentos había sido precisamente la gratuidad. ¿Qué tan cierto será esto? Bueno, yo lo atribuyo, y tenemos que ser sinceros, todos los hospitales, todas las unidades de salud recibían esa cuota voluntaria. Eso les daba una capacidad de gestión local. Se les retiró, pero no se les dio más recursos en el presupuesto. Entonces, todos los establecimientos de salud empezaron a trabajar con déficit presupuestario. Le pongo el ejemplo del Hospital Sacamil, que lo conozco porque ahí trabajo desde hace más de 22 años. El hospital, un presupuesto promedio de 18 millones de dólares, cuando retiraron la cuota voluntaria, dejó de percibir cerca de 6 millones de dólares anuales que recibía de la cuota voluntaria, pero no se lo dieron aumentado en el presupuesto. Entonces empezó a trabajar con 12 millones de dólares, insuficiente para hacer. Dejó de dar mantenimiento preventivo a sus equipos. Lógicamente eso conllevó a que los equipos se fueran deteriorando antes de tiempo y pasamos mucho tiempo sin adecuadas salas de operaciones, sin equipos de ultrasonografías. Entonces, eso es lo que sucede cuando no se tiene una visión a largo plazo. Yo personalmente siempre he pensado que el que la gente tenga una corresponsabilidad es bueno, porque así aprecia el servicio que se le entrega. Pero si al final como Estado o como gobierno, porque realmente cuando uno revisa la Constitución de la República, que es, digamos, el marco en el cual nosotros nos tenemos que regir, la Constitución de la República tiene un artículo específico para hablar de quién tiene que pagar la salud. Y ellos dicen que el Estado se lo va a proveer solo a la persona que no tiene capacidad de pago. O en los casos de una epidemia, que el gobierno considere que eso va a servir para prevenir que se extienda. Esos son los casos específicos. Podríamos decir, se pensó con una visión principalmente en cómo obtener más votos. Pero al final, ya cuando se hace el análisis de los resultados, evidenciamos que el gasto de bolsillo que la gente tiene para atenderse en salud se incrementó al 37%. O sea, la gente lógicamente llega, lo atienden con dificultades porque las emergencias y consultas externas están saturadas, lo atienden, le dan un papel, cuando llega a la farmacia lo que escucha es no hay, y se lleva su papelito. Si tiene capacidad de pago o puede hacer el sacrificio en algunos otros gastos de la casa, compra su medicamento, y si no, está expuesto a sufrir complicaciones de su enfermedad, que es lo que sucede frecuentemente. Un hipertenso deja de tomar su medicamento, a los días llega con un infarto, llega con un derrame cerebral, con un accidente cerebrovascular, porque no se tomó su medicamento que lo tenía estable. ¿Y qué sucede con el Estado? El hospital gasta mucho más en atender esa complicación que si le hubiera dado el medicamento adecuado y lo hubiera mantenido estable. El tema de la salud pública es el tema de esta noche en Díganos la Verdad. Hacemos una pausa, no nos cambien. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. En redes sociales hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo califica el actual sistema de salud pública? Y esto es lo que nos están diciendo. En redes sociales. Bien, dice Gato Ramírez, sinceramente me parece malísimo. Tengo años de no ir a un hospital o a un Fosalud. Me toma mejor pagar un hospital privado con tal de ir. Brenda Marroquín, la verdad de las cosas no es un problema nuevo. Es un problema que viene desde hace muchos años atrás, de muchos gobiernos. Desde que me acuerdo, en el Hospital Rosales nunca hay medicinas. Se implementó Fosalud, pero sigue lo mismo. No hay personal y no hay medicinas suficientes.
Vanessa Villatoro dice, el sistema de salud es precario. Es preocupante llegar a los hospitales Rosales y Sacamil, por ejemplo, y esperar largas horas para ser atendidos. Para pacientes con enfermedades terminales o crónicas no hay medicamentos, lo que nos están compartiendo en las redes sociales. Doctor, llama la atención y platicábamos sobre el presupuesto, que el 85% del presupuesto asignado a salud es para pago de salario. Con razón, entonces no queda absolutamente nada que poder hacer para suplir todo lo que nos están diciendo y compartiendo nuestros televidentes. Sí, no alcanza porque un gran porcentaje de este presupuesto va para salarios. Nosotros estamos claros que el personal de salud tampoco es que tenga unos salarios como la gente cree. Y creo que eso es importante aclararlo. Porque se podría tener la impresión de que los médicos ganamos un gran monto. Le comentaba mi caso, yo tengo más de 22 años de trabajar en el Hospital Sacamil, gozo de ese escalafón salarial que tanto ha sido criticado y mi salario no pasa de los $1,400 después de todo este tiempo de trabajar. Sabemos que el actual gobierno, a mucho personal cercano de confianza, arbitrariamente le subió los salarios al máximo por escalafón que tiene cada plaza. Entonces vemos salarios de personas que ganan más de $6,000, o sea, ganan más que el presidente de la República, y si lo contrastáramos con la efectividad que tienen en su trabajo, pues muchos tendrían que ser despedidos. Y no estamos hablando de un médico, estamos hablando de alguien administrativo. Administrativos y médicos, porque también hay médicos que están en puestos de confianza, los directores de hospitales, los que están en la gestión administrativa a nivel del Ministerio de Salud, tienen este tipo de salarios y este tipo de prebendas. Nosotros, personalmente no estoy en contra de que alguien goce de un adecuado salario, sí debería ser acorde a la realidad del país, sí debería ser acorde a su capacidad, a su conocimiento, y tendría que ir, digamos, reflejado en su efectividad en el trabajo que hace. Entonces, yo creo que al próximo que llegue a dirigir este ministerio, y no solo hablamos del ministerio, cuando yo hablo en general, porque lo mismo sucede en el Seguro Social, lo mismo sucede, digamos, en otras instancias del gobierno o del Estado. Al que llegue va a tener que ir a hacer una revisión, una auditoría de gestión, evaluar las plazas, cuáles son las necesarias y cuáles no, porque, como le comentaba anteriormente, se ha contratado mucho activista, se ha contratado mucha persona familiar de políticos, se ha contratado ha existido mucho nepotismo, mucho amiguismo. ¿Se juega entonces, doctor, políticamente con la salud del pueblo salvadoreño? Eso es una crítica que nosotros siempre hemos tenido. El tema de salud debería ser un tema estratégico del país. Un país que no es saludable no crece, y no crece no solo socialmente, económicamente, no tiene progreso. Entonces, si nosotros estamos claros de estos enunciados, tendríamos que apartar la atención sanitaria del tema político, partidario y principalmente de las elecciones. Nosotros vemos que este tema es utilizado para beneficiar a unos y para atacar a otros. Y el tema de salud debería ser un tema estratégico de país, tener una visión de país a largo plazo y llegue quien llegue, mantener ese ritmo de trabajo. Entonces, esa es parte de la propuesta que el Colegio Médico va a lanzar a la nación, a los candidatos y al pueblo en general. Miren, dejemos de lado la política partidaria, unámonos todos y juntos tratamos de resolver estos problemas. Si hay en otros temas probablemente sea de no invertir en infraestructura, de no avanzar, pero en el tema de salud, la falta de medicamentos, la falta de insumos significa muerte muchas veces. O sea, tenemos que pensar en el ser humano y en las consecuencias que conlleva todo este tipo de movimientos que hemos hablado. El gastarse el dinero que debería ser utilizado en resolver los problemas de salud, no solo en los que ya están enfermos, sino en promover la salud, en identificar en forma temprana las enfermedades y evitar que lleguen a complicaciones,
en tratar a los que ya están complicados y darle la mejor calidad de vida posible, en rehabilitar a los que hemos recuperado, o en paliar, o sea, en darles una mejor calidad de vida en los últimos días que les quedan. Ese tiene que ser el enfoque y eso es lo que como nación tenemos que buscar. Si no se puede desvincular de alguna manera la política con la salud, las propuestas que el Colegio Médico tiene, ¿ustedes visualizan cuál de los candidatos podría ser el más permeable para poder aceptar una propuesta viniendo de su gremial? Bueno, nosotros esperáramos que todos, porque este es un problema, todos hablan del tema. O sea, hemos identificado que los 4 fórmulas presidenciales saben que el tema de salud es un tema sensible para la población. Desgraciadamente, como están en una campaña electoral ya en la fase, digamos, más efervescente, todos han andado ofreciendo construir hospitales, todos han andado ofreciendo, digamos, cosas que cuando las vemos en la realidad probablemente no sea la prioridad. Nosotros, como gremial, sí sabemos que deberíamos de tener hospitales modernos, que la condición donde sean atendidos nuestros pacientes sea la mejor, que la condición donde nosotros trabajemos sea la mejor, pero creo que lo prioritario sería lograr activar esas redes de servicios que no existen, integrar esas redes de servicios, que el primer nivel tenga una comunicación directa con el segundo nivel y que en esos 2 niveles se resuelva la mayoría de problemáticas que sufren los enfermos. El tercer nivel solo debería de servir para atender las personas con complicaciones graves o con enfermedades complejas. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? Hospitales de puertas abiertas. O sea, el Seguro Social, los hospitales especializados, por ejemplo, puede llegar cualquier persona, aunque sea por una gripe. Y por eso es que hay veces que las personas se molestan, el paciente, porque lógicamente el médico internacionalmente está claro de que el médico tiene que llegar y evaluar las prioridades. ¿Cuál es el paciente que necesita ser atendido ya? Y ese trasladarlo a la zona donde... Entonces, por eso es que hay muchas personas que llegan a emergencias de hospitales a saturarlas con enfermedades que deberían de ser resueltas en un primer nivel de atención, ¿verdad? En una unidad de salud, en una unidad médica del Seguro Social, y allí debería tener suficiente personal para poder darles esa atención como se lo merecen. Doctor, ¿se juega al populismo con la salud? Algunas veces nos da la impresión de que sí. Bueno, de hecho, las medidas estas de retirar la cuota voluntaria, podría pensarse que esa era la intención, ¿verdad? Decirle a la gente, vaya, mira, ahora sí va a ser gratuito. El problema es que no se previó que esa falta de ese ingreso, los establecimientos de salud lo iban a necesitar, pues. Entonces, si yo lo hago de forma planificada y yo digo, miren, sí es justo que la gente sea atendida de gratis, entonces, pero busquemos los recursos, y eso es lo que nosotros les hemos dicho siempre. En todo el mundo se sabe que un sistema de salud, para ser funcional, tiene que andar gastando cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Nuestro ministerio tiene un presupuesto del 2.45%. Entonces, mientras nosotros no lleguemos a ese 6%, y mientras nosotros no estemos claros que las personas que estén tomando decisiones tienen que tener capacidad de gestión administrativa, tienen que, si no, porque sabemos que hay puestos políticos de confianza y entendemos eso y estamos claros, pero esas personas se tienen que rodear de técnicos, no se tienen que rodear de los amigos, que es lo que normalmente hacen. Aunque no tenga capacidad, no tenga conocimiento, se llevan sus amigos. Y por eso es que no funciona, no ha funcionado la gestión. Momento de marcar la última pausa en Díganos la Verdad, no nos cambie. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de las conclusiones. Conclusiones. Doctor Milton Brizuela, ¿cuál debería ser el presupuesto ideal para
la salud pública en El Salvador? Nosotros realmente sabemos las dificultades fiscales que está pasando el país. Sabemos que hay otras áreas que tienen que ser prioritarias, como el tema de la educación, como el tema de la seguridad pública, que son temas que se traslapan con la atención sanitaria. Sabemos que ahí es donde se tiene que invertir para cambiar el rumbo que lleva nuestro país. Para ponerlos en contexto, con el tema de seguridad, mucha de la violencia social no termina en fallecidos, termina en lesionados. Esos lesionados gastan una gran cantidad de recursos económicos al ser atendidos en las instalaciones del Ministerio de Salud. Ahora tenemos un problema también adicional, que es los accidentes automovilísticos. Con esta epidemia de uso de motocicleta que hemos tenido, frecuentemente llegan múltiples traumas complejos y eso incrementa la instancia hospitalaria de este tipo de pacientes y los gastos en recursos. A todo esto le tenemos que poner ojo y priorizar en eso. Con el tema de salud, nosotros consideramos que se debería de incrementar aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto por año, con una planificación y ir evaluando los resultados. Ese es algo que no hemos tenido, ¿verdad? Nosotros hemos gastado dinero y no tenemos una forma cómo medir qué tan costo efectivo ha sido esa inversión. ¿Habría también que mejorar los sistemas o reducir de alguna manera la burocracia? Porque nos quedaba un tema pendiente sobre la burocracia que tiene el Ministerio para la adquisición tanto de medicinas como de insumos. Esto es engorroso. Nosotros estamos convencidos de que ha existido un uso arbitrario de la contratación, que no se han pasado de largo las leyes de contratación para el personal en el Ministerio de Salud y en el Seguro Social, y estamos convencidos que lo han utilizado para llevar amigos o para llevar activistas o personas cercanas al partido político, y consideramos que eso se tiene que revisar. Probablemente al evaluar esto y al apartar personas que no tienen la capacidad para ocupar puestos que están ocupando, pueda existir ese fondo que pueda dar una mejor atención. Lo otro es que creo que se debe de enfocar la atención en el Ministerio de Salud, en el Seguro Social, con una visión de calidad, ¿verdad? Todo en base a resultados y todo en base a un análisis permanente de que yo invierto esto y este es el resultado que he tenido. El próximo presidente, doctor Brizuela, ¿qué medidas deberá tomar de choque para intentar mejorar la situación de la salud pública? Bueno, lo primero es hacer un verdadero análisis de la situación. Nosotros estamos claros que los datos presentados por las autoridades no son confiables. No quisiera decir que a propósito o que lo hacen con un objetivo político, pero para nosotros los datos no son confiables. Entonces la persona que llegue tiene que llegar a hacer un verdadero análisis de cuál es la situación real. Haciendo ese análisis tiene que empezar a conformar esas redes de servicios que no están integradas, ¿verdad? En este momento las personas muchas veces para satisfacer su problema de salud, que no es muy complejo, tiene que pasar 2 o 3 consultas en diferentes establecimientos de salud, porque llega a un lugar, no hay un medicamento, de ahí se va a otro y ahí se encuentra ese medicamento, pero le falta otro. Doctor, brevemente, el sistema de salud pública, usted como médico, ¿qué tan enfermo está? Está bastante delicado, en cuidados intensivos, y creo que es el momento, porque esta dinámica de hablar de este tema solo se da en los periodos electorales presidenciales. Es el momento que podemos dar el golpe de timón y convertir una visión estratégica a futuro. Doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias por la oportunidad, un placer. A ustedes, gracias por su sintonía y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Hasta mañana. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.